Estamos acostumbrados en estos tiempos a ver muchas cosas que nos parecía que no iban a ocurrir nunca. Básicamente me refiero a todo lo que fue la modificación de los Juegos Olímpicos y del ciclo olímpico y la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio desde el año 2020 hasta el año 2021. Nosotros hemos visto de alguna forma, o alguno de nosotros, la llegada del hombre a la luna, la incorporación del judo a los Juegos Olímpicos, después la incorporación de la mujer a los Juegos Olímpicos. Así que hoy nos visita una persona muy importante. Le voy a pedir a nuestro amigo Sergio que se presente a él mismo para que sepamos quién es y por qué está aquí en Hajime. Muy buenas tardes, muchas gracias Sensei por la invitación. Mi nombre es Sergio Miguel Ángel Tolosa, yo soy médico reumatólogo de Catamarca, nacido en la misma ciudad de San Fernando del Valle. Estudié medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba. Posteriormente continué mi carrera de médico internista, de reumatólogo, en la misma universidad, en el Hospital de Clínicas, para luego viajar a Canadá, en donde me formé en reumatología igualmente, y lo mismo en Estados Unidos, donde hice tanto investigación como formación clínica en principales hospitales de Vancouver, Hamilton, Ontario, Toronto y en la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Luego de haber terminado mi formación reumatológica, hice otras formaciones, entre ellas medicina deportiva en el Comité Olímpico Internacional, coaching deportivo en la Universidad Camilo José Cela y gerenciamiento del deporte en la Universidad Siglo XXI, con la idea de poder ayudar a todos mis pacientes con enfermedades reumáticas, dado que un área de interés muy particular mío es la disminución de la masa muscular a medida que vamos envejeciendo desde los 30 años. Entonces, ese es un área que me fascina, y el otro área que me fascina, y por eso es mi interés en el deporte, es la biomecánica. Y creo que el judo y las artes marciales en general, por su gestualidad, nos pueden ayudar muchísimo a entender el movimiento humano. ¿Cómo es que llega un médico de Catamarca a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Bueno, como lo había comentado antes, yo me formé en el Comité Olímpico Internacional, hice el posgrado o el diplomatura en medicina deportiva para deportistas de élite. Dado que Tokio estaba y está en este momento con una crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, tanto el gobierno de Japón como el Comité Olímpico Internacional habían prometido que los Juegos se iban a desarrollar con la mayor normalidad posible y con el menor número de casos posible. Dada esa circunstancia, invitaron a un gran número de médicos, de los cuales ellos, posteriormente de 2.000 que estaban postulados, seleccionaron 200 y fueron achicando hasta llegar a 21. Y entre esos 21, bueno, estuve yo. Perfecto. Realmente es importantísimo esta superación de instancias que son técnicas y profesionales, específicamente hablando, ¿no? De la inserción, y aquí no hubo ninguna posibilidad de dejar pasar la oportunidad para buscar médicos selectos con cierto perfil para los Juegos Olímpicos. En este contexto de la pandemia del COVID-19, ¿tuvieron alguna capacitación específica para el trabajo contra la pandemia y contra el virus durante los Juegos? En general, específicamente no. Antes de concurrir a Japón no, pero al llegar sí, nos dieron pautas muy concretas, muy claras de cómo se iba a desarrollar todo el control, sobre todo preventivo, y el control clínico y los tratamientos en relación a los pacientes con coronavirus. Obviamente había un trabajo conjunto entre nosotros, el Comité Olímpico Internacional, el área de salud pública de Tokio, o de Japón en general, pero en general era el área de salud pública de Tokio, y los hospitales obviamente de Tokio. Gracias a Dios, bueno,
tuvimos muy pocos eventos clínicos, me Bien. refiero. ¿Y cuál era tu función específica y dónde te desempeñabas durante los Juegos? Durante los Juegos, dado que cada equipo olímpico lleva su equipo médico, nosotros hacíamos como la liaison entre los equipos médicos olímpicos y el sistema de salud pública japonés. Entonces, dado que la idea era prevenir la circulación del virus dentro de la Villa Olímpica, nos asignaban tareas fundamentalmente, como éramos 21, nos asignaban tareas en el hotel de aislamiento, después en un área que le llamaban clínica febril, en donde iban todos los atletas que tenían fiebre, y el área que le decían IDCC, que es el área de control de enfermedades infecciosas, y por último el policlínico de la Villa Olímpica. Pero gracias a Dios, bueno, cada, cada equipo olímpico tiene su equipo médico, entonces el policlínico sirve como área de tratamiento clínico, ¿no? Y lo que no se podía resolver en el policlínico se resuelve en los hospitales que son de alta tecnología en Tokio, ¿no? Por ejemplo, el policlínico tenía 2 resonadores nuclear magnético in situ. Y otro aspecto interesante era que los consultorios dentales también estaban equipados con equipamiento, charlando con el director médico del área dental, de aproximadamente casi $500,000 en equipamiento de primer nivel. Y nos llamó poderosamente la atención que un área muy visitada por todos los deportistas es el área dental. Es decir, se ha visto muchos deportistas, sobre todo de países subdesarrollados, que no tenían buena cobertura dental. Entonces iban a los consultorios dentales en esas 2 semanas, aprovechaban para hacerse todos los tratamientos. Y eso, justamente conversando con un cirujano maxilofacial que llegó de Estados Unidos, y también se dedica al área deportiva, conversábamos de la importancia de la salud oral, ¿no?, en el deportista. Sí, la verdad que es importantísimo en todos los deportes, inclusive yo he tenido oportunidad muchas veces de hablar con algunos especialistas en odontología y me decía, no solamente por la cuestión de la protección de las piezas bucales contra agentes traumáticos como los que puede tener un judoka, ¿no?, como los que puede tener un karateca, un taekwondoísta, un boxeador, sino también el caso específico, por ejemplo, de los nadadores, que están sometidos a un agua que tiene agentes químicos que no son naturales en la boca de los seres humanos y que obviamente afecta a distintas partes de la dentadura y que es muy, muy importante. Y sobre la gente que aprovecha la clínica dental en los Juegos Olímpicos, porque en sus países no tienen este tipo de servicio, o no es cómodo, o no es fácil acceder, en realidad aquí nos muestra la realidad del mundo, ¿no? Mucha gente llega a los Juegos Olímpicos y no se quiere ir por la comida, o no se quiere ir por la Villa Olímpica, o no quiere volver a su país por un montón de situaciones, porque también muestra la espectacularidad de los países que apuestan a la realización de estos Juegos, ¿no? Exacto, exacto, así es. ¿Qué aprendizaje en general pensás vos como ser humano, como judoka, como profesional médico, te dejó esta experiencia? Sobre todo, digamos, en la contundencia de una cultura ancestral que tiene muy claro lo que es como país y al nivel que ellos han llegado desde el punto de vista, podemos hablar cultural, tecnológico, para hacer frente a estos Juegos Olímpicos y poder contener cualquier efecto que podría causar el
coronavirus. Creo que para este contexto de pandemia, Japón fue el país ideal para dar el puntapié inicial por ese contexto de marcialidad, ¿no? Y por su cultura milenaria. Y sobre todo por esta marcialidad que permitía cumplir procesos o procedimientos. Acuérdense que Toyota nació allí y el proceso de Kaizen que pregona Toyota prácticamente se ha copiado en todo el mundo, justamente para gestión de procesos y de resultados. Así que creo que justamente una de mis motivaciones por la cual me inscribí era justamente para vivir de cerca este gran experimento, si usted quiere llamarle, epidemiológico clínico de pandemia en un evento de semejante magnitud como lo es una Olimpiada. Y creo que la única manera de aprenderlo era vivirlo de cerca, no que me lo cuenten. Si te pones a fijar un poco, cada uno de los Juegos Olímpicos ha tenido siempre una muy buena excusa para ir, ¿no? Es decir, cuando fueron los Juegos Olímpicos del milenio, uno decía, bueno, voy a los Juegos Olímpicos del siglo XXI, qué mejor lugar que para ver los Juegos Olímpicos en donde nacieron, cuando se hicieron en el 2004 en Atenas, y muchas causas más para seguir pensando en Beijing, en Londres, en Río de Janeiro, porque estaban cerca. Así que siempre hay un buen motivo, pero efectivamente la cuestión de la cultura japonesa y el orden, el respeto, la disciplina y el cumplimiento de consignas, ¿sí? Que esto no tiene nada que ver con una sumisión absoluta, al contrario, es formar parte de un conjunto de gestiones, es lo que ha hecho que casi únicamente Japón se pueda haber dado el lujo de retrasar los Juegos Olímpicos y volver a hacerlos. Yo creo que ningún país del mundo estaría en condiciones de retrasar semejante evento, llegar a los acuerdos, ¿no es cierto?, con, por supuesto, el apoyo tanto del Comité Olímpico Internacional como del gobierno del Japón, para que la comisión organizadora logre aplazar todo un año. O sea que todo el trabajo que se tenía pensado exigió una nueva planificación y, por supuesto, también un nuevo presupuesto. En general, ¿qué impresión te llevas de los profesionales, tanto extranjeros con los que tuviste la oportunidad de trabajar, como de los profesionales nacionales, en este caso de los japoneses, en sus actividades? Digamos, bueno, lo importante fue primero el compromiso de los médicos extranjeros, incluido yo, y el de los médicos japoneses. Y, digamos, había una mancomunidad porque teníamos un objetivo en común, que era de prevenir la diseminación del coronavirus, y el otro objetivo común era que la enfermedad permanezca lo más sintomáticamente leve posible. Entonces, continuamente estábamos monitorizando la situación clínica de los pacientes, ¿no? Pero valoro mucho el efecto de trabajo en equipo, conjunto, y hay algo que me llamó muchísimo la atención porque fue algo que a mí me encanta mucho, lo que es el aspecto gerencial, la adaptabilidad, la rapidez con la cual el extranjero se adaptó a la cultura esta japonesa. La cultura japonesa era la que mandaba cómo se movía lo interno, ¿no? Y el respeto hacia esa cultura. Creo que eso es lo que más, por lo menos a mí, lo que más me impactó. Y nunca nos pusieron condiciones, al contrario. Nosotros creamos la base de datos de pacientes, las variables clínicas que deberíamos incluir más allá de las que ellos estaban recolectando. Hicimos toda una serie de procesos que bueno, eso les gusta mucho a los japoneses, ¿no? Ellos son muy respetuosos de ver cómo trabajamos nosotros, porque bueno, son expertos de ellos en eso, ¿no? En observar. ¿Cuántos casos hubieron de contagios efectivamente en atletas durante los Juegos? Sí, el número de atletas no los tengo muy presentes porque es datos que manejaba el área de salud pública japonesa, pero en total
El universo que se calculaba era 11.000 atletas, 5.000 aproximadamente relacionados a los atletas, es decir, un universo entre 16 a 17.000 dentro de la Villa Olímpica, y de ahí hay que sumarle todo el área de prensa, toda la gente que iba a cubrir el evento. Y tuvimos en total, sin discernir el número exacto de deportistas, 94 personas. Eso hasta el domingo que yo me vine, ¿no? Pero es dato que justamente estamos, si Dios quiere, analizarlo. Para eso está un grupo de colegas trabajando en eso. Lo importante de eso es que de ese universo, solo 2 atletas requirieron internación durante las Olimpiadas. No tuvimos ningún caso grave y ninguna mortalidad, lo cual desde el punto de vista epidemiológico fue excepcional el resultado. De hecho, calculamos menos del 0.02%. Bueno, a eso me refería justamente porque entonces la política sanitaria que adoptó tanto el gobierno del Japón como el Comité Olímpico Internacional ha sido realmente exitosa, ¿no? Es decir, ha cumplido el rol que se esperaba que cumpliera y asegurar que por delante de todo ha estado siempre la salud del atleta, del deportista. Vos muy bien lo ampliás a lo que se llama la familia olímpica, ¿no? Los técnicos, los entrenadores, los dirigentes, todo el grupo de apoyo al deportista. Y en realidad se puede hacer, se pudieron hacer, y se ha tomado algunos ejemplos de algunas federaciones, como específicamente también de la Federación Internacional de Judo, para que cada deporte pueda trabajar con su criterio de cómo formar burbujas, cuáles serían los momentos de los análisis. Y un detalle interesantísimo es que a pesar de la pandemia, se han batido muchos récords del mundo. Es decir, el récord nos permite tener una valoración cuantitativa del desempeño, ¿no? Y también muchos equipos, como por ejemplo el caso de las Leonas, que no tuvieron competencia internacional, inclusive pudieron llegar a la final del torneo de hockey, ¿no? Ni más ni menos que a definir la medalla de oro y plata. Es decir, que de alguna forma entre el movimiento deportivo, el Comité Olímpico, las federaciones, el gobierno de Japón y el comité organizador de los Juegos han sabido adoptar las medidas necesarias para asegurar justamente la salud. Así que desde ya felicitaciones por formar parte de este grupo tan selecto y que ha sido obviamente exitoso, ¿no? Sí, creo que lo importante era justamente testear, ¿no? De manera masiva, de manera diaria, y hacerlo con algo tan simple como es la PCR con recolección de saliva, ¿no? Y el control de fiebre. Y otro aspecto que utilizaban mucho es el control de proximidad. Cada atleta o cada persona ligada al evento, incluido nosotros, teníamos una app que nos hacía un control en donde nosotros registrábamos clínicamente nuestros síntomas y obviamente el estado de fiebre o no fiebre, y a su vez esa misma app hacía una trazabilidad individual y un control de contacto estrecho. Exacto. Así que creo que se puede hacer todavía mucho más que eso, ¿no? Si uno quiere ser, porque usted puede llevar 2 celulares y evadir el control, Claro. pero de todos modos del PCR no se salva. Claro, no se trata de trampearlo, ¿no es cierto?, al sistema, sino de formar parte en la forma en la que está